En el programa de esta semana, el Arcón entra en una de esas estampas contundentes de la etnografía regional. El Arcón recorrerá los viejos caminos de los briqueros, de los trilleros de Cantalejo, una localidad segoviana que ha pasado a la historia por la inteligencia natural de sus habitantes, que fueron capaces, en el pasado, de aprovechar la riqueza maderera y convertirse en los constructores más importantes de trillos y aperos de toda España durante décadas. Pero los fabricantes de trillos de Cantalejo aportaron mucho más a la cultura popular. Crearon ellos mismos, para entenderse, una curiosa jerga, una lengua que nace de la mano de los trileros. Hoy, esa forma de comunicarse entre ellos por todos los mercados, plazas y pueblos de la geografía nacional es ya una seña de identidad. Y gracias a los desvelos de algunos de sus habitantes, incluidos los profesores de los centros de enseñanza, la gacería, que así se llama esta jerga, sigue viva. Y los trillos y aperos también, gracias al Museo del Trillo, donde Ana Rosa muestra a diario la cultura tradicional de su pueblo y una de las señas de identidad más importantes. Cantalejo es algo más que un pueblo marcado por el trillo, donde todavía quedan bricoparlantes. Es también uno de los humedales de mayor valor ecológico de la región. Visitaremos su célebre complejo lagunar, acompañados por dos naturalistas de la localidad. Asistiremos a una conversación entre bricoparlantes en pleno siglo XXI que nos demostrará lo viva que está aún la gacería. Máximo, el alcalde de Cantalejo tiene muy claro que su pueblo le debe a los trillos y aperos una buena parte de sus señas de identidad. Lo encontramos en el ayuntamiento, donde ya aparecen los primeros signos del trillo y de los aperos. Y nos vamos a la fuente que alimentó la industria trilera, los bosques de pinos que circundan la ciudad. Masi, ¿me podrías decir una frase en gacería que diga algo así como: el alcalde de Cantalejo acompaña al Barbas a los pinares de donde salía la madera con la que se construían los trillos que vendían en toda España? Vamos a intentarlo. Venga. El engrullón de Vilorio Sierte ha votado al man de la reina de la Bufi, el ajero, a terbar los pinos donde nuestros hijos puretas panaban las astillosas para hacer los bricos que luego vendían por todos los perlaches del pueblo, del mundo de Cantalejo. Muy bueno. ¿Por qué es tan importante la gacería para los de Cantalejo? Porque es una señal de identidad nuestra. Es algo que ha sido parte de lo nuestro, ¿no? Igual que la cultura pegada al trillo. Y en la vida hay que saber todo el mundo de dónde viene para saber lo que es y dónde quiere ir y dónde se quiere proyectar al futuro. Pero si no es por estos árboles, no hubieseis pasado a la historia los de Cantalejo. No lo dudes, pero también por el ingenio de toda esa gente de Cantalejo, que supo hacer de este pino, convertirle en una herramienta de trabajo que si no, no tenían nada que comer, porque las tierras llegaban donde llegaban, y el ingenio suyo hizo que de aquí los transformasen en trillos sobre todo, y en otros aperos de labranza, porque otros pinares también hay cerca de aquí, y otros pueblos, sin embargo en Cantalejo donde surgió esa chispa, esa iniciativa, y por eso se hacían tantos y tantos trillos en Cantalejo, porque teníamos a esto, la madre naturaleza, que nos daba de comer de esa manera. Durante siglos, centenares de familias vivieron de la construcción de los trillos y de su venta por toda España. Pero eso ya pasó. ¿Ahora qué os queda? Pues, por un lado, nostalgia. Y menos mal que todavía hay cabezas y gente que lo recuerda y tiene esa nostalgia. Y ese es el paso que tenemos que dar, avanzar hacia adelante, ¿no? Para que eso no se quede atrás, en una simple nostalgia. Tener nuestro Museo del Trillo, tener en el colegio la oportunidad de que los niños aprendan, porque hay que conservarlo, recuperar cosas que no se saben, para que la gente las sepa, porque todo lo que se queda escrito y se enseña a los niños es garantía de que a futuro la gente lo va a seguir conociendo. Alcalde, ¿y qué proyectos de futuro nos van a hablar del pasado briquero de Cantalejo? Pues mira, estamos intentando, lo primero, decorar nuestro pueblo con motivos de la cultura del trillo y de la gacería. Ahí está la estatua del trillero, el cartel que tenemos del trillo,
Queremos señalizar todas las entradas de Cantalejo con letras que recuerden el origen, la madera de los pinos, que al final es la madera del cordero. Y además, pues hacer una especie de curso o concurso literario en Gacería con los niños pequeños. Queremos recuperar una antigua obra de teatro que era y escenificaba la vida del trillero. Queremos recuperarla, a ver si somos capaces de ponerla tan bonita que todo el mundo quiera conocerla. Alcalde, los de Cantalejo fuisteis eminentemente viajeros. Se os conoce en gran parte de la geografía nacional. ¿Qué vais a hacer con esa fama geográfica que tenéis? También ponerla en papel o documentarla de alguna manera. Las rutas de los briqueros, las rutas de los trilleros, eso hay que sacarlo a la luz. Esa idea surgió del historiador Francisco Fuentenebro de Cantalejo y nos la ha transmitido para que seamos ahora los encargados de plasmarla. Tenemos que conseguir, estamos detrás de que nos bequen en Diputación Provincial a una persona que está estudiando ya esta ruta de los briqueros para dejar esa vida, esa forma de vivir, con esas anécdotas, con esas penurias que pasaban en los caminos y en las posadas de todos los pueblos, que queden escritas para que seamos testigos y conocedores del sacrificio que es la propia vida y lo importante que nuestra gente fue capaz de sacrificarse de esa manera, y eso hace falta hacerlo y estamos detrás de ello. Hasta ahora hemos hablado del pasado, de un bellísimo pasado etnográfico, histórico. Pero, ¿de qué vivís ahora en Cantalejo? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuántos sois? Pues por desgracia cada vez somos menos, ¿no? En 4 años hemos perdido casi 400 personas, un 10% de nuestra población. Actualmente estamos en los 3.600. Y gracias a que tenemos una población inmigrante importante y hace que sostengamos esas cifras. Cantalejo siempre es un pueblo de servicios, un pueblo que ha tenido alrededor muchos pueblos pequeños que venían a Cantalejo a buscar ropa, a buscar comida, y eso se está perdiendo porque los pueblecitos de al lado pues también se están muriendo, la gente cada vez más mayores y se están muriendo esos pueblos. Estamos pensando y queremos que Cantalejo, igual que todos los pueblecitos, tiene que aprender a vender su cultura, a vender su riqueza histórica y patrimonio natural, porque tenemos, aparte de lo que estamos hablando, nuestras hermosas lagunas, que es otro recurso posible, y también creemos que tenemos los pueblos que no somos conscientes. Los pueblos tenemos algo que no tiene ninguna, ni va a tener ninguna ciudad, una forma de vivir que puede ser el encanto para que gente que trabajando en las redes, que trabajando en la distancia, quieran vivir, comer con sus hijos, desayunar con sus hijos. Y esa forma de vida la tenemos nosotros y no la tienen otros. Y hablando de una forma de vida vinculada a la naturaleza, el complejo lagunar de Cantalejo viene en todos los libros de medio ambiente y de naturaleza. Además de la gacería, ¿distinguís las aves cuando las veis volar o aterrizar en la laguna? Hombre, algunas sí, hay gente experta y hay gente que está dedicándose a ello. Las típicas y las comunes todo el mundo las conocemos, ¿no? Y queremos acercar a la gente a que lo conozca, y que lo conozca desde un punto de vista de respeto de la naturaleza, sabiendo que respetando esa naturaleza puede ser un recurso de riqueza para el pueblo. Y las tencas, que podemos criar tencas en la laguna de Cantalejo, un manjar para el paladar. Ha llegado el momento de abrir las páginas del libro de la historia de Cantalejo. Sin duda, el Museo del Trillo recoge la memoria histórica de la localidad. Su comisaria, Ana Rosa, nos espera en el interior. Ana Rosa, ¿cuánto tiempo llevas en el Museo del Trillo? Pues llevo 10 años aquí trabajando. El haber nacido en Cantalejo te unirá desde que tienes uso de razón a estas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que desde muy chiquitita yo me crié sentada en el trillo y mi madre dándome la meriendilla o la comidilla. Los trillos ya forman parte de la historia y de adorno casi están en todos los pueblos de esta región. Pero ¿por qué un museo del trillo en Cantalejo? Pues un poco en referencia a todas estas familias que trabajaron en este oficio y en homenaje a ellas y al trillo y a su gacería, que entonces se utilizaba la jerga de la gacería, pues se hizo y se construyó el museo. Pero solo se hacían aquí. De ahí viene la fama, ¿no? Pues se hizo famoso porque por lo menos 500 familias se dedicaban a ellos en un tramo de tiempo en el último cuarto de siglo. Se trabajaba todas las familias de Cantalejo. Había familias trilleras y había familias que se dedicaban a la agricultura
pero en el tiempo que se hacía el trillo ayudaban a los trilleros a elaborar el trillo. ¿Qué les contáis en el museo a los visitantes que entran buscando la cultura del trillo? Lo primero que ven es un vídeo donde se ve todo el tramo que hacían el trillero desde que derramaba el árbol hasta que se hace el pequeño trillo. Se les cuenta a los niños que el Museo del Trillo está dividido en 6 partes, en 6 secciones, donde es la siembra, la siega, el acarreo, la limpia, la trilla y el granero. Y entonces se les hace el recorrido en ellos y se les va explicando los distintos aperos de labranza. ¿Se puede llevar uno un trillo para casa? ¿O vendéis trillos? Estos no, pero sí es verdad que tenemos un artesano que nos trae sus pequeñas obras y sus pequeños apeos de labranza para venta. ¿Por qué crees que es importante que un museo recoja, aunque sea en miniatura, aperos y útiles del pasado? Porque es muy importante el recuerdo, y el recuerdo hay que mantenerle, y si mantenemos el recuerdo se mantiene la historia y se mantiene pues una vida que tuvo el cantalejano, y que los niños aprendan cada apero de labranza, cómo era su nombre, para qué se utilizaba, cómo se utilizaba, y los niños la verdad es que les encanta venir y se quedan observando todo lo que les contamos, porque a algunos les parece increíble que se viviera esa vida así en el campo. La gacería es inseparable de los trileros. ¿Te preguntan por la gacería? Pues que es una jerga que construyeron todos los cantalejanos cuando se iban de Cantalejo por toda España. Traían palabras de donde iban de cada zona y cuando llegaban a Cantalejo lo que hacían era unir esas palabras y de alguna forma ellos construyeron la jerga para defenderse cada vez que iban a los pueblos, entre cantalejanos la hablaban para de alguna forma no ser ellos los primeros engañados. Ana Rosa, cuando se van los turistas después de que el visitante ha visto el museo, te pedirán que les hables en alguna frase en gacería. Sí, alguno de ellos sí que me pide que les diga alguna palabra en gacería, aunque tenemos libros que recogen la gacería, pero bueno, pues les suelo decir siempre la misma frase y les digo pues eso, que muchos manes, sionas, sievos y pitoches vienen a terbar el Museo del Trillo para ver sus apeos de labranza, que son sus atrevidos. Que más o menos viene a decir que muchos abuelos, padres y niños vienen a ver el Museo del Trillo para ver los apeos de labranza del Museo del Trillo. Los tiempos han cambiado. De los 30.000 trillos que eran capaces de fabricar los briqueros de Cantalejo a mediados del siglo pasado, hoy tan solo se fabrican unas decenas con fines decorativos, gracias a la escuela taller que sigue formando a jóvenes en la elaboración y construcción de trillos y aperos de labranza. ¿Cuál es la finalidad de esta escuela taller, Luis? Pues esta escuela taller la finalidad que tiene es enseñar a elaborar trillos y otros aperos de labranza mediante la impartición de un certificado de profesionalidad de la familia de artes y artesanías. ¿Qué es lo que se les enseña a los alumnos o alumnas? Pues aquí se les enseña concretamente los procesos de elaboración mecánica de la madera y de elaboración artística mediante procesos de talla y procesos manuales. El trillo lo primero que se hace es la elaboración de las tablas, sacándolas, deshilándolas desde una troza en una sierra de cinta, y una vez que se deshilan y se las da la curva, que se da al mismo tiempo que se deshila, pues se procede en primer lugar al escopleado, para poner la piedra. El escopleado son los agujeritos que se hacen para poner la piedra, que es un arte aparte casi, y hacer la piedra también es otro arte aparte, y una vez que están hechas las escopladuras, pues se monta el trillo. ¿Esto nos garantiza que al menos no desaparezca la técnica de la construcción de trillos? Pues es un esfuerzo que se hace para que no desaparezca. Está visto que por cuestiones de edad, ¿no? Pues como todos los oficios artesanos, muchos van desapareciendo, puesto que los antiguos artesanos pues ya se van jubilando. Entonces, esta iniciativa que tenía el Ayuntamiento de Cantalejo pues es una iniciativa muy buena para transmitir los conocimientos que tienen los
ya veteranos y antiguos artesanos a las nuevas generaciones. Es una fabricación, por supuesto, que no tiene los mismos fines que tenía en los años 50, pero sí una fabricación para hacer aperos y trillos de forma ornamental, pero que más o menos los procesos de fabricación vienen a ser los mismos, ¿eh? Y las artes y habilidades que hay que tener también. Si hay algo que sorprende a todos, fuera y dentro de Cantalejo, es su singular forma de hablar, su idioma particular, la célebre jerga de los briqueros, conocida en todos los rincones de la geografía como la gacería, que solo utilizaban las familias vinculadas a la fabricación y venta de trillos y ganado. Una forma de expresarse que aún hoy sigue viva gracias al compromiso de los profesores que han introducido en la formación de los alumnos el conocimiento de la lengua de los abuelos de sus abuelos. Manuel Rodríguez, el director de Los Arenales, nos explica por qué se enseña la gacería a los alumnos. Manolo, ¿cómo se dice en gacería maestro o profesor? Podríamos decir que engrullón de pitoches. Engrullón de pitoches. Sí. Tú eres de aquí de Cantalejo. Sí. ¿En tu casa oíste hablar la gacería? Sí. Oí a mi abuelo hablar la gacería y a mis padres también en menor medida, pero siempre se oyen palabras que están en el contexto, sí. Cuando decidiste estudiar magisterio, ¿en algún momento durante la carrera pensaste que algún día ibas a impartir clase con una lección de la gacería de tu pueblo? No sé si estaba pensando en hacerlo, pero una vez que estuve aquí lo tuve muy claro que había que hacer algo. Y cuando fuiste a la escuela en Cantalejo, en tu pueblo, ¿os enseñaban, os hablaban de la gacería en las aulas? Nos hablaban de la gacería, nos hablaban mucho de los abuelos, de los trillos, etcétera, y luego se hacían cosas, digamos, de manera intermitente e informal, como por ejemplo algún teatro, alguna referencia a nuestros mayores, porque se representó un teatro hace muchos años. ¿Y ahora de qué forma la gacería llega a la formación de los escolares en el colegio en Cantalejo? Bueno, pues nosotros nos queda mucho camino por recorrer, hay que reconocerlo, y siempre en todos los cursos se hacen menciones y se utilizan palabras relacionadas con el contexto que se está hablando, pero más concretamente luego en los últimos cursos, en sexto, hay algunos profesores de los que viven en Cantalejo, lógicamente, que lo trabajan de manera sistemática utilizando palabras semanalmente que las van introduciendo en el vocabulario de los chavales, y luego los propios chavales pues aportan palabras que son de su entorno familiar, porque a veces en la gacería se utilizaban las palabras más generales y algunas inventadas, vamos a decir, por las propias familias. ¿Cómo se explica? Desde un punto de vista, no sé, gramatical, lingüístico, algo que no es un dialecto, que no es un idioma, ¿cómo lo contáis? Pues la primera barrera que hay que superar es que es complicado enseñar porque, como sabes, la gacería tiene 200 y pico palabras, me parece, 300, y a veces para denominar una cosa hay que decir 5 palabras. Si el amarillo es amarillo en el castellano, pues para decir me voy a ir a casa de mi primo, pues a lo mejor tienes que decir me boto la pautra del pigorro del hermano de mi xevo. Manolo, ¿por qué os empeñáis en que no desaparezca la gacería? Pues es tan importante como que el que no conoce las raíces no sabe hacia dónde va. Uno tiene que conocer de dónde viene para saber a dónde va. Porque en el mundo de la sociedad globalizada y de la información, si los que estamos en los sitios donde se enseña no transmitimos lo que éramos y de dónde venimos, se va a olvidar, porque al final en los medios de comunicación, en general, en Internet, pues estamos viendo siempre lo mismo. Y sería lamentable que estos niños no supieran de dónde vienen y que no les sirva de cara a un futuro, porque es importante tener esa formación, porque es un elemento diferenciador pues, de otros, de los pueblos de al lado, de gente de más lejos. Y hablando de transmisión, ¿quiénes se encargaron de dejarlo, al menos por escrito, e investigar sobre la importancia cultural de la gacería? Bueno, pues aquí hay varias modalidades, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, hay bastante gente, bueno, algunos, que han hecho sus propias recopilaciones familiares que no están publicadas, pero que te lo pueden pasar en folio, que pone nombre y significado,
y que puede diferir algunas palabras de las que se utilizan generalmente. Luego está Francisco Fontenebro, lógicamente, que es el historiador... Cronista oficial. Sí, 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 que es el que más ha trabajado, ya no solo relacionado con la cacería, sino con todo el entorno de la cacería. Pero además luego en el ámbito educativo, que es lo que estamos hablando aquí en el colegio, pues ha habido varias iniciativas. Por ejemplo, Marciano Cuesta Polo, profesor catedrático del Instituto de Cantalejo, ya fallecido, hizo un glosario de cacería hace ya bastantes años. Y Francisco Hernando, profesor de primaria de aquí, hizo un teatro hace ya 25 años que se llamaba Garlea Briquero. Y en ese pues, se representaban escenas costumbristas de un trillero cuando iba a vender por allí, por toda España, y a partir de ahí pues, se transmitían muchas palabras. Teniendo en cuenta que profesores, que tus antecesores dejaron su huella, tú estarás preparando algo, supongo. Bueno, yo he hecho alguna cosa, también he hecho algún teatrillo porque a mí me gusta mucho el tema, porque hay que decir que al teatro de Francisco Hernando luego hubo una representación posterior del grupo, para que la gente lo entienda, de los apanacurdas de Cantalejo y otros muchos. Y luego después ha habido representaciones pequeñas de otro grupo llamado La Alcachofa Colorada, que hacíamos como mini cortos cada año en Navidad representando eso. ¿Qué puedo hacer yo? Yo te he dicho que he representado, he hecho cositas de esas, pero el objetivo es conseguir representar alguna vez nuevamente este teatro para que los niños vean cómo funciona un poquillo.